Ser Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Me from driving this car, half-light jackknife into the canyon at night. Signs and wonders, Perseus aligned with a skull, slain Medusa, Pegasus, a light from us all. Do I care if I survive this? Bury the dead where they're found, in a veil of great surprises. I wonder, did you love me at all? The only thing that keeps me from cutting my arm. Son las 10 menos 25 minutos de la noche, las 9 menos 25 en Canarias, y esta noche vamos a hablar de educación en Hora 25. Y lo vamos a hacer con 3 profesores, los 3 mejores profesores de España. Acaban de ser reconocidos como los mejores docentes de nuestro país en el curso pasado, en los premios Educa a Banca. Vamos a intentar con ellos analizar hacia dónde va la educación en este país, cómo se acercan hoy en día los maestros a los chavales, qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal en las aulas, qué se podría mejorar. En definitiva, el gran reto educativo que tiene España por delante. Esperanza Meseguer, buenas noches. Hola, buenas noches. Esperanza ha sido elegida mejor docente de educación infantil en el Colegio Público Nuestra Señora de Loreto, en Murcia. Esperanza, enhorabuena. Muchísimas gracias. En educación primaria, Francesc Nogales, del Colegio San Enrique, en Quart de Poblet, en Valencia. Francesc, buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena también. Muchísimas gracias, de verdad. Y el profesor de secundaria y bachillerato, Antonio Pérez, del Instituto Sierra Luna, en Los Barrios, en Cádiz. Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias. Y también enhorabuena, efectivamente. ¿Cómo tiene que ser, y se lo pregunto a los 3, cómo tiene que ser el docente del siglo XXI? ¿Qué habilidades tiene que tener? Esperanza, empiezo por ti. Bueno, pues el nuevo perfil del docente yo creo que debe ser un perfil muy basado en la evidencia, más que en la experiencia, ¿no? En el yo creo que esto es así, en la creencia. Un perfil tecnológico, sin duda, y un perfil muy humano porque nos viene un futuro cargado de tecnología, cargado de muchos medios que parece que deshumanizan, ¿no? Creo que debemos ir cargados de una buena mochila de educación emocional. Francesc. ¿Qué te diría yo? Mira, yo creo que un buen docente debe de tener fe en sus alumnos. Creo que es importantísimo creer en nuestros alumnos y capacitarlos, sobre todo. O sea, el decir, oye, tú puedes conseguirlo, generar ese efecto Pygmalion. Antonio. Pues lo primero que creo que debe de tener o que tiene que tener un docente para ser un buen docente es querer lo que está haciendo. Tiene que ser vocacional y tiene que amar lo que está haciendo. Y luego tenemos que adaptar nuestras metodologías, nuestras formas de enseñar al lenguaje del alumnado del siglo XXI. Hoy día, por ejemplo, mis alumnos de secundaria se pasan el día en las redes, viendo canales en YouTube, viendo vídeos en YouTube. Ese lenguaje lo tenemos que dominar los docentes y es el lenguaje que tenemos que utilizar, sobre todo con los más mayores, ¿no? que tienen acceso ya a las redes sin ningún problema. Francesc, tú de hecho, bueno, voy a empezar a tutearos si no os importa, ¿eh? Claro, tú de claro. hecho, en una de tus últimas clases organizaste un escape room matemático para estimular el aprendizaje de tus alumnos. ¿Cómo es esto de un escape room para estimular a los chavales? Sí, a ver, creo que la gamificación
es una herramienta muy poderosa para los alumnos. La gamificación es utilizar los juegos en la educación, ¿verdad? Claro, la gamificación consiste en utilizar juegos o dinámicas que se utilizan en los juegos, ¿no? Por ejemplo, cartas o crear un escape room. A mí me encanta, cuando empezamos un tema de matemáticas, empezarlo con un pequeño escape room que puede ser muy sencillo o muy complejo. A veces los profesores hacemos cosas muy difíciles y muy complejas, nos complicamos muchísimo la vida. Y un sencillo escape room con unas cajas de madera, con unos candados, unas pruebas matemáticas, al final para ellos ya es un reto. Y siempre empezamos las unidades de matemáticas, pues eso, retando un poco al alumno. Contaba Antonio que ahora los alumnos hablan con el lenguaje YouTube. Ellos están todo el día con las pantallas. ¿Notáis que cada vez cuesta más mantener la atención de los alumnos? ¿Cuál es la clave para mantener la atención de unos chavales durante más de 40 minutos, 50 minutos? Antonio. Pues la clave está en utilizar metodologías innovadoras. Tú no puedes mantener a tu alumnado 40 o 50 minutos dando una clase magistral. De hecho, yo ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que di una clase magistral. La clave está en utilizar metodologías innovadoras. Yo, por ejemplo, uso el aula invertida. Mi alumnado estudia la teoría con los vídeos de un canal de Antonio Profe en casa. Y las clases las dedicamos a resolver dudas o a charlar o a trabajar. Por ejemplo, tenemos esta mañana, por ponerte un ejemplo, con los alumnos de química de segundo bachillerato, pues tenemos un proyecto que lleva varios años que se llama Ciencia Solidaria, que lo que hacemos son prácticas de laboratorio, lo subimos a un canal y los fondos los donamos a ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Pues esta mañana les dije que teníamos que conseguir recaudar cierta cantidad de dinero este año y que para hacer eso tenemos que buscar fórmulas para convertir un vídeo de nuestro canal, que es de ciencias, en viral. Y se volvieron locos. Eso ha sido esta mañana. Se volvieron locos. Antonio, ¿nos podemos crear una cuenta en TikTok y hacemos un baile y en el baile llevamos carteles en los que se indique que el canal Ciencia Solidaria recauda para ACNUR? Y aquello fue impresionante porque fue una respuesta increíble. Entonces, lo que quiero decir con esto, que no solo hay que dar química en las clases, hay que trabajar los valores, hay que trabajar, quitar esas ideas que están emergiendo como la xenofobia, y eso se hace en todas las materias y a todas horas. Y eso nunca es tiempo perdido. Claro, pero te digo, esta mañana fue increíble. El Ministerio y las comunidades autónomas os marcan un plan de estudios que solo tenéis que impartir al final. O sea, entiendo que hay que compaginar las dos cosas. ¿Cómo gestionáis esto? Antonio, perdona, que estaba contigo. Vale. Pues yo suelo terminar los temarios, sobre todo con mis alumnos de bachillerato, pues me da tiempo a terminar los temarios. Y eso que yo soy de los que piensan que los temarios son enciclopédicos y que habría que reducirlos. Pero yo lo suelo terminar. Es que utilizando metodologías distintas a las que se suele usar, desterrando la clase magistral y buscando tecnologías y metodologías innovadoras, te da tiempo a todo. Y puedes trabajar todo. A mí muchas veces me dicen, Antonio, tus alumnos van a selectividad y a ti ¿cómo te da tiempo a hacer vídeos para el canal de prácticas, lo de los TikTok, lo de recaudar fondos? Digo, pues me da. Y además mis alumnos sacan buenas notas en selectividad. Esperanza, ¿tú notas que te cuesta más? Lo que pasa es que los tuyos son muy pequeños todavía, pero estás viendo una evolución en ellos que te cuesta más mantener su atención, captar su atención. Sí. Se nota el efecto del exceso de pantallas en el alumnado y sobre todo en los más pequeños. Tenemos niños más inquietos, con más falta de atención, y eso lo vemos habitualmente. Por eso esto que está hablando mis compañeros sin duda es fundamental, el hecho de poder captar el interés. Necesitamos actuar a través de pedagogías muy activas, muy participativas, y permitir diferentes opciones para percibir la información, y para eso pues se pueden utilizar infinidad de instrumentos en acciones educativas, como comentaba Francesc, a través de una escape room, ¿no? Que además permiten
ofrecer múltiples métodos de respuesta, que es lo que buscamos, no solamente la respuesta en un examen, saber cómo han aprendido, ¿no? Y que lo que ha aprendido se puede responder de muchas formas. Y tenemos herramientas para ello, tenemos posibilidades para ello. Sobre esto de aprender y de los exámenes francés, muchos alumnos se quejan de que en España los exámenes, las pruebas a las que se enfrentan no son más que un ejercicio intenso de memoria, que no se pone a prueba su capacidad de desarrollar, de innovar, que es una memorización profunda. ¿Esto sigue siendo así? Sigue siendo así en muchos sitios y te digo más, puede darse el caso incluso, porque yo lo he visto, de un profesor que ponga un examen en el que hay que utilizar una regla, hay que utilizar un compás, herramientas que los niños tienen que aprender a manejar, y diga, ay, no te ha dado tiempo a coger la regla, pues ahora no te dejo levantarte porque estás en un examen. Esto es absolutamente una locura. Entonces, lo que tenemos que hacer los docentes es darnos cuenta ya, empezar a comprender que el examen no es la única herramienta de evaluación. Existen rúbricas, existen dianas, existen muchas maneras en las que podemos captar y saber si el alumno domina o no domina esa información. Entonces, para mí es, creo que muy interesante que, sobre todo a nivel de evaluación, que se forme a los maestros para que dejen de pensar únicamente en la nota del examen. Porque al final los niños no son números. Tú piensas que evaluamos lo que están aprendiendo, pero el alumno también está aprendiendo fuera de la escuela. ¿Cómo evalúa un docente eso? Es imposible. Mira, quiero que escuchéis a la periodista de la SER, Gemma Jiménez, el otro día en el programa Buenismo Bien. Hace unos días se cumplió el aniversario por el fin de ETA y quiero hablar de una cosa porque, claro, a raíz de esto fueron muchos los comentarios en redes de lo típico de los jóvenes no saben quién es Miguel Ángel Blanco, no saben quién es Ortega Lara, los jóvenes de hoy en día no saben nada, básicamente. Entonces, yo quiero expresar mi rabia porque realmente si los jóvenes no saben quién es Miguel Ángel Blanco, no es porque los jóvenes no quieran saber quién es o porque no tengan interés, sino porque nunca llegamos a ese temario. Realmente, si los jóvenes no saben quién es Miguel Ángel Blanco, no es porque los jóvenes no quieran saberlo, sino porque el sistema educativo está o mal planteado o algo pasa ahí, porque, joder, algo que ha sido tan importante para la historia de España, que no se dé como se tenga que dar, como damos Isabel II, Fernando VII, que me sé toda la cronología, pero no, de esto, que es ayer, no. ¿Qué le decimos a Gemma, Antonio? Que tiene razón. Es lo que yo comentaba al principio, los temarios son enciclopédicos y además prácticamente intocables. Entonces, tenemos que cambiar. Primero yo reduciría los temarios y me dedicaría a charlar más con el alumnado, a hablar de actualidad. De hecho, yo lo hago. Tenemos que... Lo que pasa es que estamos encorsetados. El sistema educativo tampoco te deja mucho margen. Muchas veces uno plantea iniciativas y no sabe uno si estamos ahí en el límite de la legalidad. Pero ciertamente tenemos que reducir los temarios de alguna manera y hacerlos, digamos, completamente relacionados con el día a día del alumnado. Yo, por ejemplo, suelo poner siempre muchos ejemplos de la vida diaria en mis clases. Por ejemplo, cuando hablamos de química, de disoluciones, pues el ejemplo que yo pongo es el alcohol. Oye, cuando os tomáis, porque bebes, ¿no? Cuando te tomas un whisky, pues que sepas que el 40% que te estás tomando es alcohol, una disolución. Cosas que a ellos les llame la atención, ¿no? Entonces, esta niña tiene totalmente la razón. Muchas veces le estamos dando algo que a ellos no les interesa también. Ya son adolescentes. Y no es que no sepan quién es Miguel Ángel Blanco. Es que cuando yo era un crío, como no tuviera alguien que me lo contara, pues hay determinadas noticias que es que no te enteras, o historias recientes que no te enteras, pero porque no te lo cuentan. Ya. Con la LOMLOE, con la conocida como Ley CELA, solo se va a poder repetir una vez en primaria y como mucho 2 en secundaria. En España ha repetido un 31% de los alumnos. A los 15 años el 31% de los alumnos ya ha repetido por lo menos una vez. En España se repite mucho, se repite poco, se repite bien o se repite ¿cómo? Francesc. Mira, yo creo que la repetición muchas veces, yo como maestro, ¿no?, me planteo la repetición como el salvavidas último que tengo para un alumno. Yo considero que un alumno
que repite es un alumno cuya repetición tiene que ser efectiva, tiene que valerle. Si no, no sirve para nada. Es cierto que los datos y las estadísticas pues reflejan que en España tenemos un muy alto porcentaje de repeticiones. Yo creo que ahí hay un problema. Y hay un problema porque estamos evaluando en formato contenidos en vez de evaluar en formato competencias. Nuestros alumnos posiblemente sean competentes, pero como te decía antes, si yo no le permito a una alumna levantarse a coger la regla, evidentemente ese examen pues puede que esté suspendido. ¿Quién tiene la culpa? ¿La alumna que sabía hacerlo o yo? Porque te digo una cosa, en la evaluación, que es donde se decide el suspenso, normalmente en las juntas de evaluación de muchísimos colegios se habla más de los fallos de los alumnos que de sus aciertos. Se habla más del alumno que de la propia metodología que has utilizado, de los recursos que has utilizado, de qué has hecho tú como docente. Y creo que ahí es importante que empecemos a plantearnos un poco la autoevaluación del propio sistema. Antonio. Estoy de acuerdo. En secundaria, por ejemplo, y en bachillerato, la evaluación, por ejemplo, yo en mi caso, el examen es una herramienta más. Y una herramienta más que tiene un peso determinado, relativamente pequeño, un 60% y un 40%, el resto. Entonces, hoy día al profesorado, no a los maestros, los maestros distintos, ellos son auténticos profesionales porque estudiaron. De hecho, yo creo que los maestros son la élite de nuestro sistema educativo. Del trabajo de los maestros depende el éxito de los profesores. Pero en cuanto a las evaluaciones, es cierto que nos falta formación, sobre todo a los profesores. Y normalmente evaluamos. Hay profesores, yo he estado en reuniones de evaluación en las que un profesor me ha dicho, fulanito, 6,735. Y te quedas tú como diciendo, Dios mío de mi alma, ¿cómo es capaz de determinar los conocimientos de fulanito con 3 cifras decimales? Eso es un disparate. O no, lo tengo que suspender porque tiene un 4,95. Claro, te quedas así como diciendo, bueno, esto tiene que ser una falta de formación. Una falta de formación que al final acaba sufriendo el alumnado. Pero sí que es cierto que yo veo cada vez que esto está cambiando. En las reuniones de evaluación que tenemos en mi centro, cada vez hacemos una evaluación más en conjunto del alumno y muchas veces algunas materias que no ha llegado al 5, cuando nos reunimos, pues al final le ponemos el 5 o le ponemos el 6 y creo que yo sí estoy un poco optimista en este aspecto y hay mucho profesorado que ya no utiliza únicamente el examen para valorar los conocimientos del alumnado. Aunque obviamente sí que todavía queda mucho camino por recorrer. Esperanza, contigo los más pequeños comienzan su andadura escolar, que es lo más importante que deben aprender o que deben adquirir en esos 3 años de educación infantil. Bueno, pues se debe sentar las bases del aprendizaje, de un buen aprendizaje. Y esto no es nada fácil, porque buscamos que el niño desee aprender, disfrute aprendiendo. Y esto pues es a base de trabajo, de motivación, de mucho trabajo en valores y mucho acercamiento a ese proceso de aprendizaje y no al final, como lo que estaban hablando mis compañeros, que es precisamente eso, el examen o el resultado, ¿no? Buscamos que ame la literatura, que le guste leer, que sienta afecto por esto que es el aprendizaje, ¿no? Y que desarrolle esa mentalidad de crecimiento frente a una mentalidad fija, ¿no? En el que todos los obstáculos que se vayan presentando pues se conviertan en retos, ¿no? Y esas críticas en algo constructivo para seguir creciendo, ¿no? Y aprendiendo. Esa es la clave, yo creo, esa es la clave. Y mis compañeros estaban hablando de las evaluaciones cuando realmente se habla de los niños y de los alumnos y no se habla de esos instrumentos, de este trabajo nuestro que hacemos, ¿no?
realizar una metacognición de nuestra enseñanza y sobre todo una metacognición del aprendizaje del propio alumno. Es él el que debe conocer cómo ha sido su forma de aprender, qué sabía antes de ese proceso de aprendizaje que hemos iniciado y qué sabe al finalizar ese proyecto de trabajo, esa unidad temática. Ese proceso de metacognición es fundamental de forma constante y hay muchos instrumentos para eso, como por ejemplo las rúbricas de aprendizaje, ¿no? Creo que Chema Lázaro decía que es como utilizar las rúbricas de aprendizaje para evaluar, es como tener una Thermomix y solamente utilizarla para batir huevos, ¿no? Las rúbricas de aprendizaje dan tantísima información sobre el alumno, sobre cómo es, sobre cómo aprende, sobre cómo está cambiando, cómo se está desenvolviendo en el grupo, en parejas, de forma individual. Creo que ahí tenemos mucho camino por recorrer en el tema de evaluación. Tenemos que dejarlo aquí. Esperanza Meseguer, Francesc Nogales, Antonio Pérez, muchísimas gracias a los tres y enhorabuena por el reconocimiento como mejores docentes del año y por vuestro trabajo, sobre todo. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Al principio de Hora 25 les hemos contado las cifras del suicidio en España. Más de 10 muertos al día, 10 personas que se matan al día. 7 millones de personas con algún pensamiento suicida en el último año. Pero el suicidio se puede prevenir. Y aunque aún no hay un teléfono público de 3 dígitos como el 016 con la violencia de género, por ejemplo, sí hay algunas iniciativas muy valiosas. Una de ellas es el teléfono de la Asociación La Barandilla, en Madrid. Es el 911-385-385, 911-385-385. El periodista de la cadena SER, Carlos Cano, ha pasado una hora en la centralita de ese teléfono. Lleva 4 años en marcha y ha atendido más de 5.000 llamadas. Durante la grabación de este reportaje, de hecho, sonó en 6 ocasiones. Junivel Lancho es la coordinadora del teléfono contra el suicidio de La Barandilla. Todos los que atendemos al teléfono somos psicólogos clínicos y aparte voluntarios. Y empezamos a las 9 de la mañana, hacemos el turno hasta las 3 de la tarde y luego de 3 a 9 de la noche. Y desde ahí empezamos a trabajar todos los que... Teléfono contra el suicidio, ¿en qué le podemos ayudar? Buenos días. Por desgracia, esta no fue la única vez que el teléfono interrumpió la grabación. Cuando un chaval o una persona mayor quiere o dice me quiero quitar la vida, no quiero seguir viviendo, eso es una llamada al sufrimiento, es una llamada de socorro y de auxilio para que no seguir sufriendo. Teléfono contra el suicidio, buenos días, ¿en qué podemos ayudarle? Las llamadas han aumentado durante la pandemia, sobre todo por parte de jóvenes, de mayores de 70 años y de personas a las que se le mezclan los problemas económicos con otras cuestiones. Ya, pero bueno, es que así, escuche, es que si llega usted a ese extremo, no va a poder ver a su hija y su hija se va a quedar sin su padre. Ana Fon es otra de las psicólogas voluntarias del teléfono contra el suicidio de La Barandilla. Bueno, de momento no anticipe, tiene usted muchos problemas, vaya usted con los problemas que le vayan viniendo uno a uno, porque es verdad que la situación es complicada. Su trabajo consiste sobre todo en escuchar, pero también ofrece soluciones realistas. Claro, pero de momento será así, pero a ver, no tome usted la decisión definitiva. Mire todas las alternativas que haya posibles antes de eso. Al otro lado del teléfono hay un hombre que ha llamado desde un coche, una situación de riesgo. ¿Y está usted muy lejos de su casa? Pero tiene posibilidades de coger un autobús y irse a su casa. O de bajarse del coche y llamar al amigo que dice con el que puede hablar. Bueno, ya, pero es que así le podrán ayudar, a lo mejor su amigo. O si me quiere decir dónde está, no quiere decirme dónde está y le asistiría el 112. ¿Hablará con su amigo? Muy bien. Llame a su amigo, por favor. Vale, hasta luego. Después de la llamada le preguntamos cómo está y Ana reflexiona sobre lo que ha pasado. Yo le he ayudado a este hombre. Hombre, él llama porque quiere que le escuchen en ese momento. ¿Qué es lo que dice? No nos llegamos para que me escuchen y a ver cómo... Sé que no me van a poder solucionar el tema de la economía. Entonces, ¿le he ayudado?
y está en el coche, o sea, yo no he conseguido tampoco sacarle del coche, que otras veces, bueno, le guías y te hacen un poco de caso. Los expertos no se cansan de repetirlo. Hay periodos de riesgo, pero si consiguen ayuda, las personas con ideación suicida suelen superarlo. Por eso hay que buscar acompañamiento y siempre pedir apoyo profesional. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.